Gracias. Bueno, aquí arrancando después del break, vamos a hablar de dos temas muy interesantes, todo el tema de la movilidad en las empresas, todo el tema de movilidad urbana, todo el tema de transporte público. Vamos a hacer una combinación aquí, cómo funciona el negocio de transporte para los negocios y para las empresas. Entonces, Mor, bienvenida, David, Gustavo, muchas gracias. Vamos a arrancar con una pregunta genérica para los tres y después entramos a unos temas más particulares. Perdón, primero una presentación de cada uno. Mor. Gracias. Mi nombre es Mor Gottlieb. Yo soy la gerente regional de Mobileye. Mobileye es una empresa que es un líder global en desarrollo de sistemas avanzados de asistencia al conductor, lo que se llama hoy día ADAS, básicamente reducción de colisiones. Mobileye es una empresa que es experta en desarrollo de visión artificial, inteligencia artificial, geolocalización y mapeo de alta definición. Estamos con 90% del mercado. Yo veo acá marcas que ya están con nosotros, el BM, Nissan, entre Audi, Volkswagen y muchos más, de toda gama, de carga, vehículos particulares, transporte de pasajeros, y donde los vehículos no vienen de fábrica, podemos retroalimentarlos con la tecnología de Mobileye. Hoy día el siniestro está 90% causado por el error humano. Lo que hacemos es eliminar o reducir el impacto del error humano, ahorrando muchas colisiones y la cadena de valor que viene a través del ahorro en siniestro. Muchas gracias. Gustavo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Coliantes, yo soy el CEO de la compañía Logios. No somos un líder mundial, pero lo seremos algún día, espero. Somos una compañía pequeña, con presencia en California y en Argentina, en Buenos Aires. Estamos trabajando mucho en el tema de transporte limpio, en áreas de tecnología, de finanzas y economía, y de hecho con mucha presencia en países como Colombia, Panamá, Argentina, Brasil, etcétera, con mucho trabajo en el tema de buses eléctricos, el cual espero comentar un poco más adelante. Gustavo, gracias. David, tu turno. Hola, muy buenos días. Yo soy David Palmer, soy el gerente general de ALD Automotive Colombia. ALD, como algunos ya visteis ayer, es la empresa de renting y administración de flotas del banco francés Société Générale. Somos una empresa multinacional con presencia en 43 países. A nosotros sí nos toca, afortunadamente y desgraciadamente en algunos casos, llevar el liderazgo de nuestro sector a muchos países. Tenemos presencia en Latinoamérica directa en 5 países. Estamos presentes en Colombia desde el 2017, en Perú desde el 2016, en Chile desde el 2015 y en México y en Brasil desde hace más tiempo, aproximadamente 10 años. Actualmente estamos gestionando una flota de en torno a 1,7 millones de vehículos. Y, como imagino que ahora iremos hablando, estamos también en un proceso de acompañamiento y de transición a todas las soluciones de movilidad que se están presentando en los diferentes mercados y en los diferentes negocios en los que nosotros participamos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener una pregunta que es genérica para los tres, para que si quieren, ¿quién quiere arrancar? La pregunta es: ¿cuál es el principal reto en el transporte de los negocios y la gestión de flotas? Gustavo. A ver, con flotas me puedo expandir el tema de transporte público también. A ver, yo recién comentaba con amigos en la audiencia que, en mi opinión, y esta es mi perspectiva personal, invito por supuesto a la reacción del panel, estamos frente a una transformación, a un nuevo enfoque de lo que entendemos como transporte público a nivel global, ¿verdad? Y yo me atrevo a proponer quizás un par de dimensiones de esa transformación, ¿no? Una es la más obvia, que sea la tecnológica, ¿no? Pero además de eso, yo veo una transformación a nivel operativa financiera, con un claro movimiento a iniciativas público-privadas y innovación en el tema de financiamiento, de cómo se financian, transformaciones y transiciones en tecnología, etcétera.
Y por último, un tema que para mí es muy, muy interesante, en el cual he tenido la fortuna de trabajar hace un par de años, es la descentralización de los sistemas en general de información, pero también aplicado al tema de transporte, ¿no? Uno ha escuchado el tema de blockchain y demás. Digamos, la idea de Uber, Lyft y compañía son un paso en esa dirección, ¿verdad? El ofrecimiento de la conexión peer-to-peer, como se dice en inglés, de personas que ofrecen un servicio y otros que lo requieren, en definitiva está presentando un nuevo paradigma de cómo nos movilizamos, ¿no? Eso tiene muchos impactos a nivel económico y en muchos niveles, pero sin duda afecta, ¿no? el tema de transporte público, la viabilidad del transporte público, cómo se financia el transporte público y muchas otras cosas. Yo espero comentar un poco más en este panel el trabajo nuestro en tecnología. Yo he comentado que trabajamos mucho en la parte de buses eléctricos y buses limpios. Eso sin duda está representando un cambio realmente fundamental porque es al costo de usar, o quizás sonar un poco trillado, ¿no? el uso de un cambio de paradigma. Realmente lo es. Creemos que no hay suficiente conciencia de la dimensión de ese cambio y tenemos una visión bastante clara de lo que se requiere para que ese nuevo enfoque, ese nuevo paradigma sea aprovechado en forma que sea de beneficio para todos. Muchas gracias. Mor. El reto más grande, el tema de empresas de transporte. Lo que yo percibo y lo que yo recibo de mis clientes de la región, yo siento que son dos cosas. Uno es la productividad de la flota y el otro es la responsabilidad social. La productividad de la flota, hay muchas empresas hoy día que se basan en una logística muy eficiente y la ganancia, lo que determina la rentabilidad de la empresa es la eficiencia de la logística. Y acá es donde aportamos mucho a esa operación, porque una unidad parada durante X días te impacta la operación, te impacta la productividad, impacta a su cliente final o a la generador de demanda. Eso es de un lado. Del otro lado es la responsabilidad social. El siniestro como tal, en manera general, en mi opinión, tiene impacto social muy alto. Uno es el vulnerable, es lo que se accidenta, gente que pierde la vida, familias que pierden la cabeza, órfanos, discapacitados. Eso es una parte. La otra parte, hemos tocado mucho acá en la sostenibilidad. ¿Qué pasa acá en Medellín a las 6 de la tarde si hay un choque subiendo a las 10? ¿Qué pasa en Medellín? Se colapsa Medellín. ¿Qué pasa al medio ambiente? Emisión de gases. ¿Qué pasa si eso pasa a las 8 de la mañana bajando? ¿Qué pasa al comercio? Eso tiene una cadena muy alta, muy larga de valor. Y ahí es donde creo que hay muchas empresas que tienen un reto. Y con ese reto viene la oportunidad. Es muy fácil mejorar. Muchas gracias. David, ¿cuál es tu concepto? La verdad es que, de la misma manera que Gustavo introducía, nosotros vemos que hay un reto que proviene fundamentalmente del cambio de paradigma, de las macro tendencias que actualmente, de una manera con más incidencia en algunos países que en otros, pero se están produciendo de una manera global. Se presentan una cantidad de retos que a su vez también suponen oportunidades que nosotros tenemos que ser capaces de catalizar en forma de soluciones óptimas y eficientes para los usuarios de nuestros servicios, que son usuarios de movilidad. Al final el transporte y la movilidad no deja de ser desplazar personas o cosas desde un punto hasta otro, ¿no? Que es un concepto bastante sencillo, pero está rodeado de una cantidad de elementos que nos afectan y que tenemos que interactuar con ellos. Por un lado, nosotros desde ALD, y eso es una cosa que también estos días ayer y hoy se ha estado comentando bastante aquí, estamos observando que hay evidentemente un mayor interés del uso de los medios de transporte en contra de la propiedad de esos medios de transporte.
Eso es una transición que se está produciendo en muchos lugares del mundo, en Colombia también se está produciendo esa transición y tenemos que ser partícipes de eso, siendo capaces de proveer con soluciones eficientes a nuestros clientes. Por otra parte están los temas legislativos y regulatorios que generan ciertas amenazas y dificultades, como por ejemplo pueden ser las restricciones al tráfico libre por las ciudades, pero a su vez nos aportan oportunidades para ser capaces de promover soluciones eficientes y medioambientalmente comprometidas con la sociedad, ¿no? Las nuevas tecnologías y el impulso fuerte de estas tecnologías y el impacto que tienen en los hábitos de consumo de la sociedad hace que también la manera de comunicarnos y de trasladar a la sociedad y a nuestros usuarios las opciones disponibles que hay también supongan un reto, pero a su vez, a través de estas tecnologías somos capaces de ampliar mucho la oferta de servicios disponibles y que esta oferta de servicios sea mucho más masiva para la sociedad. Hay temas derivados de la conectividad también, hay un impacto enorme que tiene que ver con nuestros servicios, con los servicios que proveemos nosotros también, que le impactan a la seguridad, que hace que los vehículos que transportan y otros elementos, como vemos las bicicletas, los patinetes, las motos, se hablen entre sí, se conecten, emitan información que seamos capaces de gestionar y devolver de una manera eficiente para mejorar ese uso. De manera que nos encontramos con los retos de la evolución de un cambio muy fuerte, hay un cambio muy fuerte, tanto social como económico y de paradigma, que nos hace tener que reaccionar, ser capaces de proveer soluciones innovadoras a la sociedad y a nuestros clientes, y a la vez ese reto nos tiene que hacer mejorar para que esas soluciones, que quizás sea el tema más complejo de análisis, sean sostenibles, ¿no? Y sostenibles no solo tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental, también tienen que ser sostenibles económicamente. Hay cantidad de modelos de negocio que aportan soluciones temporales para solucionar un problema específico, pero el modelo de negocio a largo plazo puede no ser sostenible, porque a su vez también va en un círculo o fortuito o vicioso, va a provocar que eso tenga que estar en constante cambio, ¿no? Entonces, forma parte de los retos, de las oportunidades y de la capacidad que tenemos que demostrar cada uno de los actores que participamos en los temas de movilidad, de aportar soluciones eficientes y de optimizar cantidad de elementos que actualmente tenemos que optimizar. Tenemos que optimizar el tiempo de transporte, tenemos que optimizar el coste de este transporte, tenemos que optimizar la seguridad del transporte, tenemos que optimizar las emisiones que generan estos transportes y además tenemos que convivir en un ecosistema múltiple en el que existen cantidad de opciones asequibles y disponibles para el transporte tanto de las personas como de las cosas, el transporte público y transporte privado. Con lo cual, como resumen, diría que el nuevo escenario en el que probablemente nos manejemos los próximos años, no sé si nos vamos a manejar más de 2, de 3 o de 5 años, porque es difícil tener una perspectiva más lejana de eso, es un reto gigante porque cambia el paradigma de cómo entendemos las cosas. Estos congresos tienen mucho que ver con eso también. Queremos entender, queremos conocer más de cuáles son esas iniciativas, cómo se entienden esos retos en los distintos actores y participar de ellos con soluciones innovadoras. Ese es un poco el reto. Gustavo. Gracias. Muy de acuerdo con todo eso y de hecho me gusta mencionar el concepto de innovación y sostenibilidad porque creo que realmente es muy importante. Y me gustó mucho que tú mencionaras el tema de la seguridad vial y demás, ¿no? Yo hace un tiempo decidí dejar de usar el término transporte limpio y usar transporte sostenible. Creo que es mucho más importante porque la dimensión de limpieza es solo una de la que hace al bienestar común y social, ¿verdad? Todo es importante. Ahora, yo venía para acá, le comentaba a unos amigos recién, venía para el evento en un taxi y bueno, hubo un momento de congestión muy importante que vimos fue causado por justamente un accidente vial con una moto, etcétera. Entonces, yo creo que, digamos, cuando uno viene a un evento como este y se habla con tanto fervor y pasión de temas de innovación, nuevas ideas y demás, la pregunta que queda todavía siempre pendiente es
para los líderes, cómo se baja todo ese pensamiento, todas esas ideas, esa dirección, un poco más a tierra, ¿no? Y que realmente tener en mente cuál es el impacto en el presente y en el futuro, como decías vos, de forma sostenible en la vida cotidiana del que maneja, del que va a viaja al trabajo día a día, etcétera, etcétera, que haga un poco más a la calidad final de una movilidad limpia, segura, etcétera. Digamos, todo eso es importante y creo que para los que estamos en este ámbito es importante que tengamos en mente, digamos, siempre la importancia del trabajo con una visión a cómo se baja a un impacto para todos, no solo para las élites un poco más de intelectuales o de negocios y demás, ¿no? ¿Le puedo contestar? Adelante. Me parece muy fácil. Me parece muy fácil aterrizarlo y implementarlo. Porque primero tenemos tecnología de varios tipos, como mi compañero David dijo. Hay varios tipos de tecnología que ayudan en temas de transporte, varios temas de datos, localización, seguridad vial, reducción de siniestro, el espacio donde yo estoy. Después hablando de datos, vamos aprendiendo, ya estamos hablando, eso es el camino hacia los datos. ¿Qué es una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente sabe que utilizar los datos que salen de la tecnología. La tecnología existe, no es tan cara, es fácil de implementar. Empezamos a implementarla, empezamos a tener no solo el privado, que el privado entiende que eso le sirve y tiene retorno de inversión, sino también política pública, que los municipios, que el país entiende que eso tiene un costo muy alto al país, el medio ambiente tiene un costo muy alto al país, el siniestro, los accidentes es un costo muy alto al país. En promedio, según el reporte de salud mundial, 2 a 4% del PIB se gasta en siniestro, por ejemplo, que es mi espacio donde yo conozco. Es fácil implementar, solo hay que tomar la decisión y empezar. Voy a hacerte una pregunta siguiendo con eso que estás hablando del tema de la información y de las ayudas que existen. En Colombia, los conductores de los vehículos sienten que si les ponen herramientas o elementos que ayuden a su conducción, a prevenir accidentes, a hacer ese tipo de situaciones que van a reducir, van a mejorar el tráfico, van a mejorar el medio ambiente, todo eso, sienten que tienen un vigilante o, como decimos aquí, un sapo que va a contar todo lo que están haciendo en la calle. ¿Cómo los llevamos a que entiendan que eso les va a ayudar a mejorar su gestión y a mejorar lo que están haciendo? Primero, Andrés, tienes toda la razón. Lo conocemos. Yo conozco de primera mano que los conductores comerciales, de camiones, de buses, no le gustan. Y es curioso porque los vehículos nuevos llegan con más y más tecnología, más y más conectividad cada día, pero no le gustan. ¿Qué hacemos nosotros? Y yo lo vi no solo en Colombia, en toda la región. Capacitamos a los conductores, explicándolos, ¿sí? A los conductores comerciales, explicándolos que eso no les graba, eso no les vigila, eso no es para sancionarlos. Y eso es un cambio también de chip, eso trabajamos con las empresas que trabajan con nosotros. La idea es, el mensaje es, mira, toda esa tecnología les ayuda a manejar mejor, les ayuda no accidentarse, les ayuda a volver el final del día a su familia, continuar, soportar su familia, y es un trabajo continuo que hacemos con esas comunidades, ¿sí? Normalmente hablamos conductores profesionales, no son de alta educación, o sea, es un trabajo que hay que hacer a nivel emocional y eso nos ha funcionado bien. Y no le gusta, y a veces sí, cortan el cable, tapan la cámara con una cinta, lo vimos todo. pero a través de eso es más que todo la educación, y logramos de reducir ese tipo de vandalismo que resulta de ese miedo, lo logramos de reducir por allá el 90%. Perdón, tienes toda la razón, y nosotros estamos observando, y de hecho eso ocurre también en otros países donde las medidas de seguridad quizás son más invasivas de lo que están siendo ahora en Colombia, que aún tampoco es exactamente el caso, porque en Colombia está en vigor el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que es un programa bien avanzado que obliga a las empresas de flotas mayores de 10 vehículos a tener implementada una serie de medidas que garanticen la seguridad vial de los conductores.
Pero es un proceso que tiene un camino y tiene un nivel de maduración. Yo recuerdo en España cuando empezaron a hacer obligatorio el uso del cinturón de seguridad, que había mucha resistencia, había muchísima resistencia y se dejó un plazo para que los usuarios optaran a ponérselo o no. Finalmente se hizo obligatorio, finalmente se aceptó y hoy por hoy ya nadie duda de que eso, es que ya ni siquiera se establece la duda. O sea, ya se ha convertido en una costumbre y en una realidad. Entonces, a medida que, por un lado, se imponga legislativamente la necesidad de contribuir a mejorar la seguridad vial y eso vaya avanzando y madurando en los usuarios, ese problema yo creo que desaparecerá, se normalizará completamente. Aquí en Colombia, por ejemplo, yo veo que la mayoría de la gente no se pone el cinturón en los asientos traseros, no se lo pone. Y sin embargo, en otros países del mundo, la gente inmediatamente, en cuanto se mete en un carro, se abrocha el cinturón de seguridad. Se convierte en un gesto automático y además ya no se le da importancia, incluso lo contrario, llama la atención. Habrá un momento en el que no tener elementos que nos ayuden en la seguridad del vehículo, lejos de valorarse ahora como algo intimidatorio o algo confiscatorio, se va a convertir en una necesidad. O sea, vamos a necesitar esas medidas de ayuda para sentirnos seguros dentro del vehículo. Es una cuestión de tiempo y llegará. Es una cuestión de tiempo. Tú sabes que en tu país, en España, ya está regulado, en Europa ya está regulado. El uso, esa tecnología, la tecnología me llama, pues, la asistencia al conductor, se llama ADAS, Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor. Y las alertas que traen, o sea, alerta de colisión frontal, colisión con peatones, ciclistas, la salida de carril que es síntoma de fatiga muchas veces, ya está regulado en muchos países del mundo, no solo para vehículos nuevos, sino para vehículos en circulación. En Alemania, por ejemplo, todos los camiones más de 3.5, en Israel también, todos los camiones más de 3.5 toneladas, por regulación del Ministerio de Transporte, deben llevar al menos 2 tipos de alertas, la colisión frontal y la salida de carril. O sea, en mi opinión es cuestión de tiempo hasta que eso llegue a Colombia. Quisiera que llegue más rápido que todo para salvar más vidas en el proceso, pero va a llegar, no tengo duda. David, yo me voy a volver un poquito a lo que decías ahorita y a lo que mencionaste al principio. ALD es una compañía líder a nivel mundial, entre las principales en el negocio de renting. Y ahorita decías, yo veo que en España se ponen el cinturón, vemos que en otros países hacen esto. ¿Cómo utiliza una compañía como la de ustedes todo ese conocimiento de esas culturas de muchos países para traer las mejores prácticas al mercado y podérselas ofrecer a los clientes y ¿cómo es el nombre de este foro de los negocios? Bueno, al tener presencia en distintos países que además tienen culturas, legislación, hábitos y costumbres bien distintas, cada uno de los países en los que estamos se convierte en un observatorio que transmite datos, transmite información y se analiza esa información para revertirlo a la sociedad y a nuestros clientes. A la sociedad en el sentido de tener una cada vez mayor preocupación social, y una responsabilidad social mayor por entregar servicios y productos que sean sostenibles y que sean seguros, y una preocupación por proveer en nuestro mercado soluciones innovadoras que permitan esa eficiencia en la gestión de los negocios y de los recursos de nuestros clientes. Ojalá fuéramos capaces de implementar las mismas soluciones que tenemos en países como Holanda, que es uno de los países a nivel de gestión de flotas más avanzados del mundo, con un mercado madurísimo. Ojalá fuéramos capaces de implementarlo en el resto de los mercados en los que estamos, pero la aceptación de esos mercados, el conocimiento de los mercados, de los productos y las realidades de los mercados son diferentes. Nuestro interés es ser capaz de mutualizar y de socializar en la mayor medida posible las soluciones innovadoras que tenemos para dar respuesta a distintas necesidades, problemáticas que existen en cada uno de los países. La palanca fundamental es que tener una flota muy grande que transmite cantidad de información de diferente manera en diferentes países, somos capaces de devolver esa información en forma de soluciones
eficientes que con mayor o menor grado de éxito implementamos en los países en los que estamos presentes, porque evidentemente la aceptación de esos productos, de esas soluciones o de esos servicios no es igual y además necesita ser, por supuesto, regionalizada y adaptada a las circunstancias particulares del país, ¿no? Pero la cuestión es que finalmente conseguimos un catálogo de soluciones que nos permite ir aportando esa serie de servicios que ya están probados en otros países y que se adaptan localmente a cada uno de ellos y que favorecen el desarrollo finalmente de soluciones de movilidad eficientes para nuestros clientes. Muchas gracias. Gustavo, vayamos al tema transporte público. Yo no sé cuántas veces hayas venido a Colombia antes, pero si uno ve el transporte público en nuestras ciudades ha cambiado radicalmente. Aunque parezca horrible, pero ha cambiado radicalmente. Entonces, pasamos de tener lo que nosotros llamábamos el hombre camión, que era el conductor, era el dueño de su vehículo, a tener unas empresas formales con conductores contratados tiempo completo, a tener unos centros de control que regulan las rutas, a tener unas tarjetas para pago. No hemos llegado a lo maravilloso, pero vamos bastante bien. Desde tu perspectiva, ¿hacia dónde va el sector? ¿Qué está pasando en el sector y qué se está viendo en otros países en temas de transporte público? Fácil. Es una pregunta muy fácil y no es muy amplia en absoluto, obvio. Pero me voy a focalizar en un par de cosas que yo veo que me llaman un poco más la atención. Digamos, uno es, como decía antes, un poco de la transformación en sistemas de operación. Yo estuve recién en Buenos Aires hace un par de semanas y presencié el nuevo sistema que se llama el Metrobús, que es una especie como de BRT, ¿no? En Buenos Aires, que realmente es espectacular. La transformación que eso ha causado en la movilidad en Buenos Aires, al menos en partes de la ciudad, fue increíble. Yo recuerdo de muy joven, o de más joven, mejor dicho, esos segmentos de la ciudad, esos corredores, me llevaban fácilmente, no sé, 40 minutos en recorrer por el tráfico y demás. Y hoy en día, no miento, en 15 minutos estoy y me bajo de eso, me conecto con una línea de metro de subte nueva. O sea, ha cambiado muchísimo la idea de cómo se operan estos sistemas nuevos. Realmente está cambiando mucho el panorama. Lo que yo quiero hacer un poco más de hincapié, si me permitís, es de vuelta en el tema de construyendo a partir del tema de la data y demás eficiencias mencionadas, y nuestro trabajo con Logios en el área de buses limpios, con especial énfasis quizás en el tema de los buses eléctricos. Estamos trabajando, como comentaba antes, mismo en Medellín, y además de Medellín, en otros lugares, Panamá, Argentina, Brasil, etc. Vemos que todavía quedan muchos desafíos en ese aspecto. Y yo vine a este panel hoy con una misión, que es la de levantar una pequeña bandera roja para esta audiencia tan especial, en el sentido de que vemos una necesidad muy importante de construir estos sistemas a partir de información detallada, ¿no? Mencionas el tema de la data, la información, o sea, la data lleva información. Alguien mencionó ayer en un panel una cosa que me encantó realmente, es esa frase de Albert Einstein, que decía algo parecido a como la imaginación es más importante que el conocimiento, porque la imaginación nos lleva a pensar más adelante, más en forma global, etc. Y de hecho es así, realmente es así. Yo trabajo en el tema de movilidad eléctrica desde el año más o menos 2003. En esos días el tema de EVs era una cosa mucho más exótica, pero aquí estamos tratando del tema. Hay mercados reales, demanda real, oportunidades reales y una visión real, y es realmente muy interesante. Ahora, yo hago hincapié, me obligo a hacer hincapié en la parte del conocimiento. Estamos viendo un poquito de eficiencia en la parte de planificación de flotas. Creo que hay mucho interés, mucho, ¿cómo se dice?, excitement en español, por ser más limpios, por innovar, etcétera. Pero a veces nos lanzamos en forma un poco demasiado rápida a un proceso de adquisición y despliegue sin hacer
la debida planificación, estudio, toma de datos, análisis, etc. ¿Y por qué es importante esto? Porque realmente el tema de movilidad eléctrica de verdad implica un cambio de paradigma. Creo que todavía falta, a tu punto que decías antes, que a veces es simplemente la decisión, vemos un poco el desafío de cómo se informa a esa decisión, ¿verdad? Yo insisto, hago de vuelta hincapié en el tema este, es muy importante porque quienes estamos apoyando este proceso de sostenibilidad, de emisión cero, etcétera, queremos ver que se haga de forma eficiente, al tema de eficiencias, de forma sostenible, de forma que no haya fracasos, que genere una sensación de confianza en la innovación, tecnologías, etcétera. Entonces, de vuelta, creo que las ciudades deben seguir un proceso un poquito más cauteloso, un poquito más lento para recién después, cuando hay data tomada, cuando hay análisis hecho en condiciones locales, análisis, optimización y definición del tipo de flota que es adecuado para un lugar específico, recién ahí pensar en grande, en cómo se va a escala, con sistemas técnicos adecuados, con innovación en la parte de financiamiento, etcétera. Pero si no hacemos ese proceso, vemos, por lo menos desde nuestro punto de vista, un riesgo de que haya demasiados fracasos y que eso vuelva con una percepción más alta de riesgo cuando llega el momento de invitar a inversiones y demás. Muchas gracias. Mor, digamos que hay un reto en todo el tema tecnológico y es el tema de la inversión versus la reducción de gastos o costos en una operación. Ahí hay un tema que es importante, pero además de eso, ¿qué podemos ofrecer nosotros y qué podemos recomendar para meterse en esas inversiones que se van a pagar solas? Pero ¿cuál es, según tu concepto, lo más importante? Vamos a reducir la accidentalidad, vamos a cuidar la vida de las personas, vamos a cuidar la salud de los ciudadanos, todas son importantes, pero... Para mí es la accidentalidad, porque solo esa parte se refleja en toda la cadena de valor del privado y del público. Entonces, al reducir la accidentalidad, el privado va a ver la reducción en costos y es el costo directo del siniestro, lo que te sale del bolsillo. Si estás asegurado en cobertura básica, es directamente al bolsillo. Cobertura amplia, ya hay deducible, hay prima, tu prima va subiendo porque está aumentando tu riesgo, ¿sí? Eso es el costo directo del siniestro. Después el privado ve el costo oculto del siniestro. Volvemos a lo mismo, a la eficiencia. ¿Cuánto vale una unidad parada? ¿Cuántos días al día? Promedio acá en Colombia, $300, $400. Estamos hablando de 1.100.000, 1.200.000 pesos al día, ¿sí? ¿Cuántos días está la unidad en taller cuando se estrella? Al menos una semana, mientras la aseguradora hace papeles, o al menos una semana. ¿Cuánto vale una demanda de un discapacitado, de un muerto a la operación de una empresa? ¿Sí? Eso viene en la cadena de valor. Y después los costos operacionales. Lo que nosotros vimos, o sea, Mobileye, que hoy día es una empresa Intel, tiene en su DNA la seguridad vial, ¿sí? De hace 20 años. Pero lo que nos reportan los clientes, que el side effect de la reducción en riesgo a colisión es también costos operacionales. Empezamos a ver, y eso nos reportan los clientes, o sea, no diseñamos la solución para esto, pero eso es el feedback que recibimos de la calle. Reducción en costos operacionales, costos de combustibles. ¿Por qué? La gente, los conductores cambian de comportamiento. Al tratar de evitar la alerta, cambian de comportamiento y manejan más calmados. No frenan, no aceleran, no. Vamos a ver ahorros en costos de frenos, costos de combustibles, costos de valor residuo del vehículo, toda la cadena. Entonces yo creo que el principal, y eso aparte del valor social que ya lo mencionamos. Entonces para mí el principal, volvemos a la colisión, porque eso refleja en toda la cadena después. Muchas gracias. Mi opinión. David, volviendo también a algo que mencionaste y que se ha mencionado, que vieron ayer ustedes en estas presentaciones. Los jóvenes de mi generación les gusta tener
ser dueños de su vehículo, que el vehículo esté parqueado abajo de su apartamento, en el garaje de su casa. Tenemos una cultura distinta a la propiedad. Los un poquito más jóvenes que yo ya quieren es la patineta, el Uber, un car sharing. ¿Hacia dónde vamos? Fácil. Sí. Es difícil saber hacia dónde vamos. Pero sí, eso parece que se está produciendo, esa transferencia de la propiedad al uso, sí que parece que se está dando con mayor o menor intensidad, depende de los países, pero sí que se ve que es una corriente que se está produciendo a nivel mundial. Aquí en Colombia yo creo que todavía no es excesivamente fuerte, todavía el sentimiento de propiedad es un tema cultural, pero cada vez las tomas de decisión para decidir si alguien adquiere un vehículo o no, en cuanto a como el vehículo como elemento primordial de movilidad, el carro propio, eso cada vez se pone más en duda. Eso cada vez se pone más en duda porque el vehículo particular ya no es la única opción, ni siquiera la mejor opción para transportarnos. Ya no está considerada, y sobre todo para las generaciones nuevas que tienen unos niveles adquisitivos reducidos, unas necesidades de movilidad muy altas y unas alternativas de movilidad mayores, cuando tienen que tomar o realizar un proceso de decisión que por una parte racional valoran económicamente lo que les impacta moverse de un sitio a otro, y tienen a su alcance movilidad pública, tienen a su alcance movilidad compartida y tienen a su alcance movilidad privada. Todos esos elementos se meten dentro de la ecuación. Y luego hay un tema adicional, que es un tema emocional, que cada uno de nosotros pues, llevamos al terreno particular y también se lleva en el terreno de las empresas. Ese razonamiento y esa tendencia se está viendo a nivel particular, pero también se está viendo a nivel de empresa. Los elementos que forman parte de la toma de decisión de si se adquiere o se usa un elemento de transporte hace que se tengan en cuenta cantidad de elementos que hace unos años no existían. No existía un avance tecnológico tan alto como ahora. No existía un acceso de la información tan grande como hay ahora. No existía una capacidad de análisis que quizás ahora es fácil porque uno se puede meter en cualquier página de internet y le ayuda con un simulador a valorar cuánto le costaría hacer determinada cosa. Sabe fácilmente cuánto le cuesta un viaje de un sitio a otro. Esa novedad hace que la racionalidad de la toma de decisión cambie, y cuando se valora y se compra contra uso empieza a tener menos valor o empieza a ser muy cara la compra. Y es muy cara, y eso es bien importante, es cara la compra en un entorno que también tiene mucho que ver con el nivel de impacto, de desarrollo, de penetración de ese concepto con temas más socioeconómicos. Esa valoración de la decisión no se realiza de la misma manera en Estados Unidos que en Venezuela hoy en día. Hay diferentes racionales que hacen que se tomen las decisiones de maneras diferentes. Entonces, una vez que se ponen todos los elementos en la balanza y en el análisis, resulta que tenemos cantidad de alternativas disponibles de movilidad que son necesarias. Un coste elevado y una necesidad de optimizar esos costes altísima. Una pérdida de valor, que eso es un elemento también que no existía hace unos años. Los vehículos no perdían tanto valor como ahora. Antes, hace unos años, aquí en Colombia, en España, en países latinoamericanos, adquirir un vehículo en términos monetarios era una inversión rentable. Podías comprar un carro a 10 años y quizás al cabo de esos 10 años lo podías vender por un valor similar. Digo en términos monetarios porque la inflación sí que iba escalando por encima y el coste de la vida no era el mismo. Pero ahora la obsolescencia de la tecnología es alta, los fabricantes de vehículos introducen novedades, la regulación hace que cambien la manera que tenemos que transportarnos. Ya un elemento como el vehículo, que no es único para transportarnos individualmente de un sitio a otro, no es la solución más óptima, porque hay más alternativas, es costosa y hace que se ponga en cuestión. Evidentemente eso es una tendencia que estamos viendo que se produce en algunos países con más fuerza que en otros. No sabemos si finalmente esa tendencia se globalizará,
si cambiará los paradigmas culturales, pero afortunadamente yo creo que la buena noticia es que hay cantidad de alternativas que permiten valorar si esa decisión para cada uno a nivel personal o a nivel de empresa, en función de las necesidades que tiene para transportarse y para movilizarse, es la más adecuada. La buena noticia es que hay más alternativas y esas alternativas además son eficientes, son viables y están asequibles, ¿no? Entonces por ahí es por donde entendemos que más allá del grado de desarrollo que tenga ese cambio, la buena noticia es que es posible hacer el análisis y es posible optar por la opción que a uno más le interese, ¿no? Muchas gracias. Yo estoy muy de acuerdo con todo eso. Quiero hacer una pequeña salvedad en cuanto a la diferencia de los costos personales y sociales, ¿no? Porque, digamos, en definitiva estamos viendo cuál es el problema que estamos intentando resolver, ¿no? A un nivel personal, digamos, el costo para mí de ir de punto A a punto B quizás sea menor. De hecho, como mencionas, el tema de la movilidad compartida, Uber, Lyft, todas esas opciones que estamos teniendo. Pero yo miro a esto un poquito desde el punto de vista económico, como agentes económicos que somos cada uno de nosotros. Cuando la innovación reduce el costo de algo, en este caso la movilidad, eso se traduce en un incremento de la demanda, entonces viajamos un poco más. Es un tema que todos entendemos, por supuesto, pero digamos, el hecho de que a veces podamos viajar más cómodamente o con menos estrés y demás, no siempre se traduce en un beneficio social a nivel, por ejemplo, de menos congestión de tráfico o menos contaminación, etcétera. Y también, o sea que el enfoque debe ser abarcativo, más global, y de vuelta al punto que hacías antes vos, menciona el tema regulatorio, y yo soy una persona que piensa que la regulación tiene un rol muy importante en que los precios, que el costo de la movilidad se refleje realmente en el bolsillo de cada uno, ¿no? Que veamos el costo real, digamos, que sí, tengamos opciones y que por ahí yo viaje más cómodo en un Uber o un Lyft leyendo mi iPad y demás, y que no sienta el estrés del tráfico, pero digamos que yo esté pagando un costo real por quizás la contribución que estoy haciendo a la congestión, etcétera, contaminación y demás. Es un tema que creo que todos entendemos y que es importante que el gobierno o el ente regulatorio tenga un rol muy importante en que todo se mantenga, digamos, en equilibrio en ese aspecto. Muchas gracias. Gustavo, volvamos al tema del transporte público y a la movilidad eléctrica o buses eléctricos que mencionaste hace un rato. Invertir hoy en un bus eléctrico es más costoso que comprar un bus, digamos que diésel o de gas. Pero el costo de operación en el tiempo puede equiparar ambos costos totales del negocio. ¿Cómo convencer a las ciudades y a los transportadores de invertir y a poner transporte eléctrico? Bueno, a ver, y nos quedan pocos minutos, así que voy a hacer lo más breve posible e invitar a los panelistas también a que contribuyan un poco. Mi visión, digamos, es lo que decía un poco antes. Realmente hace falta entender cuál es la oportunidad acá. Digamos, ir un poquito con cautela, hacer el análisis previo adecuado para la condición local. Medellín no es igual que Sacramento en California, no es igual que Buenos Aires, no es igual que Curitiba, etcétera, etcétera. O sea, cada caso es especial. Y estos buses, porque son un cambio de paradigma, no deben ser pensados como si fuera un bus diésel o un bus GNC. Es un sistema mucho más complejo que realmente requiere, es un complejo y también trae muchas oportunidades en cuanto a revenue flows o flujos de revenues, etcétera, que deben ser entendidos en un contexto local, regulatorio, etcétera. Digamos, no toda ruta de un sistema de transporte público es electrificable. Eso tiene que ser entendido, al menos no por hoy. Digamos, hay que entender cuál es el proceso de transición, transformación de una flota, qué rutas hay que atacar primero, con qué tipo de buses, con qué tipo de estrategia de carga, etcétera. O sea, requiere, digamos, la oportunidad está ahí, los esquemas de financiamiento están ahí, hay mucha oportunidad, pero de vuelta, creo que la llave acá es ir con mucha cautela, con mucho rigor en la parte de planificación, que es distinta a lo que se hacía para un sistema de GNC o diésel, y avanzar en casos que realmente se vea una
como decías antes vos, una sostenibilidad de la solución en el tiempo. Es un proceso que la innovación todavía está avanzando, digamos, o sea que no estamos con tecnologías realmente muy maduras todavía, pero digamos, hay gran oportunidad. El tema de vuelta es la planificación adecuada. Bueno, muchas gracias. 30 segundos para que cada uno dé una conclusión sobre movilidad en los negocios. Recomendaciones. Bueno, así de manera muy rápida, yo creo que hay que ir adoptando las nuevas medidas y el transporte eléctrico y las nuevas soluciones de movilidad que están a nuestro alcance, pero también hay que ir poniéndolas a prueba, también hay que ir viendo si eso garantiza en cada una de las circunstancias el objetivo principal, que es la movilidad, el transporte de un lado a otro. A partir de ahí, una vez que eso está claro, sí se pueden seguir desarrollando todas las iniciativas que estén disponibles, pero hay que garantizar también, ¿no?, que cumplen su función, que es llevar de un sitio a otro y de manera sostenible. Gracias. Yo te garantizo. Realmente, mira, tenemos mucha experiencia. Yo, de mi punto de vista, del siniestro, tenemos mucha experiencia local acá de Medellín, ¿sí?, y afuera de Medellín, en Colombia, afuera de la región, y logramos resultados muy buenos, y vemos valor en toda la cadena, y trabajamos con aseguradoras, y trabajamos con entidades financieras como la tuya, y trabajamos con municipios. Entonces, yo quisiera hacer una llamada, o sea, estamos en 2019, hay tecnología, la tecnología está disponible. Como yo dije, no es tan costosa relativamente del daño que puede causar un siniestro. Es una llamada de atención. Bueno, muchas gracias. Gustavo. Bueno, rápidamente, gracias por el panel, gracias a los copanelistas. Digamos, es un tiempo realmente de mucho propicio para imaginación, innovación, etcétera. Así que yo invito a todos a que colaboremos más. Digamos, hay gran oportunidad, creo que la colaboración de ideas, etcétera, es muy importante. Así que, bueno, aquí estoy. Invito a conversaciones y intercambio de ideas. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por su participación. Gracias. Muchas gracias a todos.